Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Margarita Martínez, estamos acá reunidas para el tercer encuentro de la serie dedicada a los cursos que Michel Foucault dictó en el Collège de France, que fueron publicados por Fondo de Cultura Económica. Y en esta oportunidad vamos a abordar dos cursos que corresponden a los años 1973-74 y 1974-75, el poder psiquiátrico y los anormales. Lo que vamos a ver en este tercer encuentro, en el cual tenemos el honor de recibir a Daniel Link y a Hugo Besetti. Muchas gracias por estar acá. Ahora en unos momentos los voy a presentar. Lo que vamos a ver es cómo se va perfilando cierta evolución, si se quiere, en las ideas de Foucault, ¿no? Habíamos comenzado con lecciones sobre la voluntad de saber, donde estuvieron Iván Acosta y Edgardo Castro, aquí presente. Ahí habíamos observado, habíamos discutido cómo aparecían los discursos, ¿no? Como grandes organizadores y a la vez expresión de un cierto nivel epistémico, hasta, en el encuentro pasado, la sociedad punitiva y teoría de instituciones penales. Y ahora nos vamos a desplazar hacia un tipo de meditación sobre el poder que va a quedar muy claramente en evidencia cuando en el poder psiquiátrico Foucault retoma algunas ideas de historia de la locura en la época clásica, pero atravesándolas con este nuevo cristal conceptual que de algún modo había ido forjando en los cursos previos, ¿no? En lo que tiene que ver con las políticas del encierro, con la teoría penal, vamos a observar que ahora es como si Foucault retrocediese un paso para tener una perspectiva más amplia. Retroceso en el sentido de mayor perspectiva, no de ir para atrás. Es decir, va a ver lo que sucede, no solo cuando el individuo contraviene una cierta ley, sino qué es lo que ocurre cuando, desde el punto de vista del poder, en verdad, ese individuo no parece haber comprendido, tal vez del todo, cómo se traza esa fina línea que cada sociedad tiene que separa lo normal de lo patológico. No hay sociedad tal vez que no haya trazado esta línea, no hay sociedad que no haya castigado o desplazado a quienes no sabían o quienes no podían entrar en lo que fuese lo normal, cualquiera fuera esto, pero se trata de ver ahora, en Foucault, cómo sucede esto en Occidente, al mismo tiempo que se estaban armando nuevas políticas del encierro penal, pero del encierro en todo sentido, ¿no? Del encierro en ciertas formas de vida, del encierro social. Sabemos que con su cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento, los cursos que dio Foucault fueron muy populares, muy multitudinarios, a partir de 1970, ¿no? Gracias a ese fervor que inquietaba al propio Foucault es que hoy contamos con desgrabaciones hechas en base a cintas magnetofónicas, como dijimos, no estuvieron presentes desde los primeros cursos, pero después sí, que en algunos casos han sido incluso revisadas por el propio Foucault. En este momento, en el momento del poder psiquiátrico y los anormales, Foucault ya está frente a su cuarto año de clases, ¿no? Y ha afinado también en sus cursos previos el trabajo sobre el archivo y el testimonio, así que todo eso es muy fructífero y lo vamos a ver en acción en estos dos cursos. Voy a ser muy breve, diciendo dos o tres cosas acerca de cada uno de ellos. En el poder psiquiátrico, tal como se señala en la situación del curso que acompaña cada uno de estos cursos publicados, tenemos una situación donde se pone en perspectiva el momento histórico, político, el momento conceptual de Foucault. Entonces, como se dice en la situación del curso del poder psiquiátrico, el análisis de este dispositivo se va a organizar en torno de tres ejes. El eje del poder, dado que el psiquiatra va a ser un sujeto que actúa sobre otros; el de la verdad, porque el alienado queda constituido como objeto de un cierto saber; y el de la subjetivación, porque el sujeto debe hacer suyas unas normas que se le van a imponer. Pero recordemos que Foucault ya se estaba haciendo en los cursos previos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Quién arroga a quién? ¿Qué tipo de poder? ¿Con qué derechos se lo ejerce? ¿En nombre de quién? ¿Para qué? ¿Con qué beneficios? Etcétera, ¿no? Entonces, al igual que lo que venía trabajando en los cursos previos, el punto de aplicación de este nuevo tipo de poder moderno va a estar irremediablemente en los cuerpos. Ese va a ser el punto de aplicación, digamos, la distribución de los cuerpos, la gestión
de los cuerpos en el espacio, los gestos, pero también sus zonas productivas y también sus placeres. Hay una cuestión también que es sumamente interesante y hablaremos de ello. Algo sucede precisamente en el orden del discurso con aquel que está en el asilo psiquiátrico, ¿no? El discurso de quien está encerrado ahí va a tener otro valor, ¿no? Ese loco, digo lo de loco entre comillas, es aquel de cuya palabra se duda, y el loco será también aquel cuyas acciones no van a poder ser totalmente arrogables a un estado de plena conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque el asilo sea el lugar de formación de un cierto tipo de verdad de la psiquiatría, no se esperaría en principio nada en el orden del discurso de los locos. No obstante, eso no va a impedir el tercer aspecto, el de la subjetivación, y es que el terapeuta va a buscar extraer una interioridad a partir del interrogatorio, del enfermo, de la anamnesis, ¿no? Que son procesos que trabajan con toda evidencia sobre discursos, precisamente. Y también ese saber psiquiátrico va a buscar interiorizar una serie de reglas o normas precisamente en aquel que no tendría mayor conciencia, ¿no? Hay una cuestión ahí, hay una serie de solapamientos y paradojas que son sumamente interesantes. Habíamos insistido bastante en el primer encuentro, sobre todo en señalar que no hay una correspondencia unívoca entre los libros que Foucault iba publicando y estos cursos. Sí, en algunos casos hay algunos cursos que después aparecen expresados de alguna forma en libros, como sucedió y lo mencionamos con Vigilar y Castigar. En este caso tenemos apreciaciones que nos permiten suponer, del propio Foucault también, que el poder psiquiátrico es una suerte de continuación de Historia de la locura en la época clásica, pero con algunas diferencias, ¿no? Hay toda una línea de análisis sobre el asilo y las disciplinas impensables sin los dos cursos previos. Hay también un desplazamiento que involucra el problema de la representación, pero en todo caso lo que va a intentar demostrar Foucault es cómo los dispositivos disciplinarios fueron la condición histórica de formación de los discursos del saber psiquiátrico sin confundirse con ellos, ¿no? Para decir una palabrita sobre los anormales, muy sucinta también, nada de todo lo que nosotros podamos considerar un desvío de la razón se podría plantear sin un análisis correlativo de qué es lo normal y qué es por ende lo anormal, ¿no? Estamos en el campo de la producción de una verdad y ahí vamos a observar cómo esto se pone en juego en los anormales. Y acá vamos a observar una genealogía de la normalidad y cómo esa normalidad se concibió en el transcurso de la historia, en un recorrido que va a pasar de la figura del monstruo para seguir con la figura del individuo a ser corregido y finalmente el masturbador o el onanista, ¿no? Y Foucault va a ir viendo cómo esa figura de lo monstruoso va a decir en algún momento lo grotesco, con otro sesgo también, o lo huesco, cómo esa figura de lo monstruoso siempre parte de la base del cruce de ciertas zonas que no deberían cruzarse por ley, ¿no? Hibridación de órdenes, por ejemplo. La misma genealogía de la normalidad lleva a una genealogía del poder psiquiátrico, indirectamente, ¿no? Y también va a llevar a un análisis de implicación entre discurso y saber psiquiátrico. Entonces acá hay una cuestión interesante porque Foucault va a hacer el cruce también con el nivel jurídico, poniendo especial énfasis o detalle en cómo va a aparecer un tipo de saber médico sobre la criminalidad que finalmente va a descargar de alguna forma la responsabilidad del juez como autor de sentencias, ¿no? Dado que de ahí en más también el juez puede descargar el peso de su decisión en los peritajes, ¿no? En la opinión de estos expertos, y entre ellos de los más importantes los expertos en psiquiatría. Entonces el sistema penal y el saber psiquiátrico se van a enlazar, ¿no? Y entre los dos, digamos, van a determinar las condiciones de la corrección. En este sentido, el comienzo de los anormales es muy explícito, ¿no? Porque ahí va a haber, se van a ver algunos informes forenses para ver cuál es el funcionamiento del poder en relación con el desvío de la norma, etcétera, ¿no? Y también se va a ver cómo se conforma esa siempre opaca línea entre lo normal y lo patológico, lo que nos condenaría socialmente y jurídicamente y lo que no.
Y como para decir algo más también sobre esta cuestión de lo monstruoso, esto que él deja como una nota respecto de la maximización de los efectos de poder en función de el grado de monstruosidad, de ridiculez o de grotesco del personaje que lo ejerza, creo que es una línea que es sumamente productiva, porque finalmente la normalidad también parece ser un hecho del poder, ¿no? Eso es algo que a veces pensarlo de este modo permite comprender una serie de paradojas, como la figura del soberano totalmente desbocado, o bien figuras de otros momentos históricos, ¿no? Como el soberano idiota, o bien ciertas figuras grotescas, ¿no? Que acompañaban algunas otras figuras del poder, como el bufón respecto del rey. Es muy notable cómo esto se trabaja, se sugiere, y la línea productiva que esto supone. Voy a presentar entonces a nuestros invitados, lo voy a hacer por orden de exposición, así que voy a comenzar por Hugo Besetti. Hugo Besetti es profesor titular consulto de la UBA después de haber estado a cargo de la Cátedra de Historia de la Psicología desde 1990 a 2012. Fue delegado rectoral, luego decano normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA e investigador principal del CONICET. Se lo reconoció con el premio CONEX en 2004 por ensayo político, en 2016 por psicología, además de haber ganado el segundo Premio Nacional de Ensayo de la Secretaría de Cultura de la Nación en 2019. Con una gran labor en docencia e investigación, fue invitado a desarrollarlas en otros países: Chile, México, Estados Unidos, Alemania, Francia. Su trabajo como investigador abarca dos áreas principalmente: la historia del psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría y la historia, los estudios de memoria del pasado reciente. Mencionamos entre sus múltiples libros publicados: La locura en Argentina, Freud en Buenos Aires, Aventuras de Freud en el país de los argentinos, Pasado y presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Sobre la violencia revolucionaria, Memorias y olvidos, Psiquiatría, psicoanálisis y cultura comunista, batallas ideológicas en la Guerra Fría. Daniel Link es catedrático y escritor, dirige en la Universidad de 3 de Febrero la maestría en estudios literarios latinoamericanos y el programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados, y dicta cursos de literatura del siglo XX en la Universidad de Buenos Aires, donde es además coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña. Es autor de varios libros de ensayo, ficción y poesía. Vamos a mencionar aquí Leyenda, Literatura Argentina, 4 cortes, Clases, Literatura y Disidencia, Fantasmas, Imaginación y Sociedad, Los años 90, La ansiedad, Montserrat y la mafia rusa. Es chair en la Asociación de Estudios Latinoamericana ALASA y forma parte del Consejo Consultivo Internacional de la Colección Biblioteca Ayacucho. También ha dictado múltiples cursos en el exterior, en Londres, República Checa, Estados Unidos, Brasil, España, entre otros lugares. Y va a ser editado próximamente por Gallimard con su libro La lectura, una vida. Les agradezco enormemente su presencia. Cedo entonces el micrófono a Hugo y luego hablará Daniel. Bueno, muchas gracias, Margarita, por esta presentación. Pero además, gracias a la editorial, me parece importante que además de la edición de los cursos, se favorezca esta manera de entrar, digamos, en una perspectiva de trabajo sobre los cursos, que justamente son como un gran acervo de ideas, de temas. Incluso los cursos se presentan para Foucault como un laboratorio de prueba, y uno puede establecer una relación con los libros, pero también puede encontrar en ellos los caminos que después no fueron recorridos o que fueron recorridos mucho después, en fin. Yo creo que hay ahí un material que nos da para seguir trabajando por mucho tiempo, ¿no? Y yo diría que lo más permanente es la capacidad de armar y rearmar un archivo que digamos, interminable, ¿no? Inmenso, muy erudito, ¿no? Moverse con total libertad por los temas, los problemas, los autores. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Mejor?
yo creo que Foucault en ese sentido, digamos, tiene algo del académico, del investigador, muy minucioso en su trabajo de las fuentes, etc. Tiene algo del ensayista, y además del literato, que escribe muy bien en sus libros, pero también tiene algo del artista, en la libertad con la que se mueve, ¿no? Y se desplaza en relación a estos problemas. Y yo destacaría esto, lo importante que es la lectura que hoy se hace posible de Foucault, que no es la que tuvimos nosotros. Nosotros conocimos los libros. Recuerden que los cursos se publicaron 20 años después o 15 años después, ¿no? Entonces tuvimos que rearmar nuestras lecturas a partir de los cursos que nos mostraban los caminos previos, ¿no? Y bueno, y ahí se producen también muchos impases, ¿no? Quienes se quedan, hay distintos Foucault, algunos se quedan con el Foucault de la disciplina, el panóptico, en fin. Otros se quedan con la historia de la sexualidad, en fin. Hoy todo eso está ahí más disponible y realmente creo que esto tiene que ser celebrado. Lo que a mí me interesa no es tanto la relación con los libros, debo decirlo, no tanto con aquellos que es más sabido de Foucault. Lo que a mí me interesa, yo he enseñado los cursos y obviamente, digamos, he enseñado lecturas más ceñidas sobre los cursos, cosa que es imposible en una presentación, por lo menos de estos dos cursos, ¿no? Pero a mí lo que me ha interesado más bien son los hallazgos, desde una perspectiva de historiador, es decir, a mí me interesan los hallazgos allí donde iluminan problemas que van más allá de Foucault, ¿no? Incluso yo he enseñado a Foucault durante muchos años, prácticamente siempre, salvo en alguna excepción que no pude evitarlo, nunca enseñé Foucault solo. Siempre hacía leer Foucault al lado de otros autores. Después voy a enseñar a algunos en relación con los problemas que van a surgir aquí, ¿no? Sí. Algo que en realidad va un poco en contra de lo que él mismo hacía, hay que decirlo. Foucault citaba sus fuentes, muy pocas sus lecturas, digamos, ¿no? O aquellos con los que podía estar dialogando, ¿no? Eso puede aparecer después y quizás se entienda más en relación con algunos temas, ¿no? Entonces, me doy un poco cuenta de mi propio camino. Lo que me ha interesado efectivamente es la historia del cuerpo, pero la historia del cuerpo y del sujeto. Ustedes saben que Foucault siempre se corría del lugar donde lo querían poner. Cuando dice, usted es un pensador del poder, decía, no, mi problema es el sujeto. Cuando decía, no, usted es un sujeto, no, mi problema es el poder. Cuando decía, no, usted trabaja sobre el saber, no, en fin. Entonces, esa ubicuidad en el modo en que él desplazaba los centros de su propia investigación, digamos, nos permite hacer exactamente lo mismo y por lo tanto descentrarlo de lo que después va a ser la versión más sistematizada de algunos de estos temas en sus libros, ¿no? Entonces, lo que me ha interesado más bien es la historia del cuerpo del sujeto, pero en la historia más larga de Occidente. Porque justamente lo que aparece acá, y quizá aparece más que en los anteriores, bueno, es cierto que aparece en los anteriores su remisión al mundo antiguo, pero quiero decir, lo que aparece acá es como, tanto alrededor de la psiquiatría, como alrededor de lo que empieza a surgir en torno a una genealogía de la sexualidad, aparece la necesidad de ampliar su archivo básicamente hacia el mundo cristiano. Eso que después va a quedar expuesto en una de las clases de los anormales como la cristianización en profundidad. Cristianización del sujeto, cristianización del cuerpo, de la sexualidad. Entonces, ese es un núcleo que me interesa investigar y por eso entonces voy a destacar algunas cuestiones y dejo otras, necesariamente. Y por otra parte, está también
lo que aportan para una historia de las disciplinas, ya en el sentido de las disciplinas de conocimiento, de intervención, de tecnológicas alrededor de lo que podrían ser los dispositivos psiquiatría, psicoanálisis, en fin, que es algo que yo he enseñado mucho. Entonces, brevemente, digamos, lo que me interesa presentar. Por un lado, yo creo que aporta una investigación muy original sobre el cristianismo y esto que yo llamaba antes la cristianización, que no es solamente una cultura, ¿no? Es la formación de un sujeto, de una subjetividad, digamos, no solo de una moral, ¿no? Que es lo que aparece, como digo, más explícitamente en los anormales, pero yo quiero perseguir esto porque también aparece en el poder psiquiátrico, ¿no? Porque en el poder psiquiátrico, ¿qué es lo que aparece? Que está menos acentuado en vigilar y castigar. El origen monástico de las disciplinas. Cuando dice origen monástico hay que recordar que se remite, por ejemplo, a la regla de San Benito que viene del siglo VI, con lo cual toda una lectura de las disciplinas que había focalizado en la modernidad, particularmente en la modernidad capitalista, la idea de que el cuerpo productivo aparecía como el correlato, digamos, de la conformación de los dispositivos de la producción económica y de la formación socioeconómica, etcétera, empiezan a ser, yo no digo, digamos, refutados ni mucho menos, pero que decir, en todo caso, aparecen colocados en una profundidad y en una genealogía mucho más larga, ¿no? Y por supuesto hay algo que él no lo desarrolla, pero que es inevitable, ¿no? Que es que, de hecho, pone en discusión muchos de los temas sobre la secularización en la modernidad. O sea, que el sujeto moderno racional ya no es solamente el cogito, el sujeto moderno es también aquel que ha sido forjado en disciplinas y en un trabajo de interiorización en relación con el deseo, con la carne cristiana, etcétera, que viene de esa tradición, ¿no? De nuevo, no es que refuta las tesis conocidas sobre la modernidad, en todo caso interroga aquello que pueda parecer menos reconocido, digamos. Y acá es donde yo diría que me interesa señalar la convergencia, digamos, la discusión con otros autores. Por ejemplo, George Gusdorf. Que yo sepa, aquí Edgardo puede ser, yo creo que Foucault no lo cita nunca, jamás, digamos. Es imposible que no sepa quién era Gusdorf, o que no haya conocido la obra de Gusdorf, que publica una historia, ¿no?, del pensamiento de, creo que tiene 14 tomos, más o menos. Más. Y el otro, que sí era más ajeno a su mundo, que es Norbert Elias. Entonces, yo siempre he armado mis cursos alrededor de digamos así, cruzar, ¿no?, hacer chocar, digamos así, a Foucault con estos autores. ¿Alrededor de qué? Alrededor de investigaciones originales, productivas, en relación con la modernidad, con el sujeto moderno, con la cultura moderna, con las instituciones, con la moral, etc. Bueno, este es un tema, entonces, pero ya no sé si voy a poder desarrollar las notas, pero por lo menos les anticipo, digamos, un tema que a mí me ha interesado y que puede puede servir como indicación de lectura, buscar la referencia al cristianismo, que por supuesto después van a seguir, y mucho más en trabajos anteriores, incluso en el libro que se ha conocido ahora más recientemente sobre las confesiones de la carne. El otro, que nunca ha sido un tema sobre el que él se haya detenido, pero donde hay muchos elementos en su obra, incluso desde la historia de la locura, digamos, es la historia de la familia. Es decir, la historia de la formación de la familia moderna, ¿no? Por un lado, en el poder psiquiátrico, el lugar de la familia en los dispositivos disciplinarios, lo vamos a ver después, pero sí, ahí aparece, ¿no? Por otro lado, que esto sí va a ser más trabajado después
en el primer tomo de la historia de la sexualidad, la familia en eso que va a llamar el dispositivo de la sexualidad. Entonces, algunos puntos sobre estos dos cursos. Sobre el poder psiquiátrico. El primer punto es que dice más sobre la historia del poder disciplinario, ¿no? Es decir, ya no localizado tanto en la constitución y en la consolidación, digamos, en la formación social moderna, el cuerpo productivo, etcétera, sino es una historia que en la medida en que se dice el origen de los dispositivos disciplinarios está en las órdenes monacales, aparece como en principio, para los que lo leímos en aquel momento, la gran novedad. Hay una historia de los dispositivos separada de la historia del capitalismo. Ya esto es una gran novedad, digamos. Lo cual no quiere decir que, en todo caso, uno, si quiere dar cuenta de la implantación y el desarrollo de esos dispositivos, se encuentra con el capitalismo. Pero en todo caso es capaz de decir, no, pero esto tiene una historia mucho más larga. Nace en las órdenes religiosas. Por una parte, tolerada dentro del sistema de la soberanía feudal, incluso utilizada, en fin, las órdenes que finalmente sirven a la monarquía o al papado. Es muy claro en el caso de la orden jesuítica después de la contrarreforma, etc. Por lo tanto, no es que por sí solas modifican, sino que pueden simplemente articularse con una forma del poder propia de la soberanía. Pero es interesante porque en el orden político él dice, pero a veces pueden jugar también ambiguamente, dice, como forma de innovación y como formas de oposición a las jerarquías demasiado verticales, digamos, propias del poder de soberanía, ¿no? Por ejemplo, la simple idea de que la disciplina supone una regla idéntica para todos. Digamos, y esto, por supuesto, nadie cree que la socialidad, digamos, y la organización propia de las comunidades cristianas en el sentido más amplio tenían ese principio igualitario. Pero en las órdenes monásticas probablemente sí, o por lo menos aparecía como un ideal que intentaba cumplirse, ¿no? Entonces, digo, aparece esa ambigüedad en procedimientos disciplinarios que pueden servir al poder o que pueden de alguna manera intervenir, innovar o socavar, digamos, las formas más centralizadas del poder. Entonces, este es un tema que me interesa destacar. Insisto, es una clase o dos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy destacando algo que queda ahí y que no ha sido quizás suficientemente desarrollado. O hay algo, pero no del todo en vigilar y castigar. El otro tema es de la familia, digamos, ¿no? Una de las clases en la que aparece este lugar de la familia como un dispositivo de soberanía, dado que la familia, por definición, tiene una organización jerárquica, pero que al mismo tiempo, dice él, es como la bisagra que articula la relación con los dispositivos disciplinarios, es la que regula la relación de los sujetos con la escuela, fundamentalmente, y con otras instituciones, el hospital, el asilo, lo que fuera, ¿no? Una célula de soberanía, dice, indispensable para el funcionamiento de los sistemas disciplinarios, así como el cuerpo del rey lo era para el ajuste de las soberanías feudales, ¿no? Bisagra, ¿no? Punto cero que permite que los dispositivos disciplinarios se enganchen entre sí. Intercambiador, no puede decir, ¿no? La palanca de cambio de los dispositivos. La tercera cosa que yo lo tomo más lo señalo en relación ya con lo que sería una historia de los profesionales o las disciplinas
sí, es lo que llama la función sí. Y ahí sí, ya está desplegándose, después de ver después de señalar este papel de la familia en la relación con las disciplinas, aparece esta mención a la función sí, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, etcétera, etcétera. Dice, esta función nace como sustituto disciplinario de la familia. Allí donde la familia no alcanza a cumplir suficientemente su rol de intercambiador y de regulador en relación con las disciplinas, el profesional sí vendría a ser el sustituto. Yo creo que es una simplificación bastante evidente de una historia de las disciplinas, sí, que tiene una complejidad que no se deja reducir a esa indicación. Hay que tomarlo en cuenta también, hay ideas que están fechadas en los cursos, ¿no? Y probablemente por eso es que después no son retomadas. Esto no es retomado, ¿no? ¿Qué quiere decir fechado? El Antiedipo se publica en 1972 y estos cursos son del 73, ¿no? Por lo tanto, la idea de la crisis de la familia y la idea de la, digamos así, transformación, digamos, la idea de una utopía de una sociedad, digamos, post-familiar o post-familiarista, para decirlo en términos de Deleuze y Guattari, estaba ahí en el aire y me parece que está expresado aquí. Por eso digo, me parece importante señalarlo de la función sí, pero al mismo tiempo interrogarlo, digamos, tiene valor de plantear cuestiones que hacen que la historia de las profesiones sí no se piense solamente en el contexto interno de su propio despliegue, en fin, de su consistencia, sino en relación a una función más amplia, en relación a la sociedad, pero es evidente que está muy marcado por esa, si ustedes quieren, militancia antifamiliar, por así decirlo. Bueno, no sé cómo ando con el tiempo. ¿Vale? Bueno, los anormales, rápido. Unos minutos más, rápido. Yo creo que en los anormales, en general en los cursos pasa eso, pero en los anormales más. Yo creo que Foucault empieza y hay un momento en que ya no sabe cómo va a seguir. Por eso tomar los cursos, tomar como iluminación de los cursos el informe previo que él presenta, no deja de ser engañoso, porque en el informe previo él no sabe realmente, él se propone un punto de partida y después, en fin, ahí es donde yo digo que tiene algo del ensayista y del artista, ¿no? Y es evidente que en los anormales hay un punto en que la cuestión cambia. Es decir, tres figuras de la normalidad: el monstruo, el individuo incorregible, el onanista. Cuando llega el onanista está hablando ya, se está yendo para otro lado, digamos. O por lo menos hay un momento en que se está yendo para otro lado, que es donde me interesa seguirlo, por así decirlo. Porque uno podría decir, hay un punto en que esa historia de la anomalía aparece como una arqueología del concepto o la noción psiquiátrica de degeneración. Porque efectivamente, y en eso, ojo, hay varias clases que son muy eruditas, que trabajan mucho las fuentes médicas que llevan a la teoría de la degeneración. La teoría de la degeneración, siglo XIX, es como el marco teórico que da forma, justifica, en fin, una teoría general de la normalidad. Pero no solo una teoría general de la normalidad, es la que justifica las instituciones y las prácticas realmente de un poder fuertemente, ya no solamente correctivo, sino coercitivo sobre lo que se considera, digamos así, la degeneración. Efectivamente, allí aparece el onanista, ¿no? La gran campaña de la epidemia de la masturbación y el fantasma de una sociedad que se degrada, digamos, a partir de ese vicio, etcétera, desde el siglo XVIII. Dice, bueno, hasta ahí hay como un curso que sigue.
Pero de pronto hay un giro, hay un momento en que me decía, tuve que volver a mirarlo. Por ejemplo, dice, historia de la confesión. A ver, ¿cómo pasa de trabajar las fuentes médicas del siglo XIX, de las generaciones, etcétera, a una historia de la confesión? No, por supuesto, él hace un pequeño truco, dice, bueno, ¿cómo aparece la sexualidad? Para ver esto hay que hablar de la confesión. Dice algo así, pero no termina de ser claro el despliegue, digamos, que lo lleva a ocuparse de la confesión en un curso que viene trabajando básicamente fuentes médicas y psiquiátricas, ¿no? Entonces, la sexualidad, ahí aparece otra, digamos, está claro que esto va a después a ser retomado en la historia de la sexualidad, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, es como si el curso derivara hacia otro lado. Y quiero cruza la historia de la medicina con la historia del cristianismo. Es una gran originalidad, ¿no? Primera originalidad, ¿no? Porque en realidad la epidemia del onanismo, el fantasma de la epidemia de onanismo, no estaba ligada directamente a la sexualidad, estaba ligada más bien a un tipo de degradación que afectaba, por un lado, al individuo y que después afectaba a la especie, porque ahí sí estaba asociado a la cuestión de la degeneración, y la degeneración era un signo de advertencia y de vigilancia no solo sobre el individuo, mayormente era sobre la especie, sobre la herencia, sobre las consecuencias degenerativas de la reproducción. Entonces, el tema ahí, de nuevo, hay como un giro en el que tiene que introducir, sin desarrollarlo demasiado, la cuestión del instinto, ¿no? La sexualidad, digamos, incluso desde las fuentes médicas, está asociada a un instinto irrefrenable, en fin, que no es como los otros instintos, que no tienen una relación tan adecuada con su objeto, con su fin, etc. Y ahí están esas dos clases, que a mí son las clases que más me gustan, digamos, pero eso puede ser personal, la del 19 y la del 26 de febrero del 75, en la que abandona el archivo médico y trabaja sobre la historia de la confesión y sobre lo que llama la cartografía pecaminosa del cuerpo y los deseos, ¿no? Es decir, la concupiscencia, el deseo, la culpa, en fin. Entonces, ahí ya la masturbación no está situada en la serie del instinto, la degeneración, la herencia, como que uno tiene una serie que va por acá, sino que la masturbación es la forma o el núcleo de una sexualidad confesable. Y por eso la confesión es importante, porque hay un momento en que ya uno no confiesa sus actos, confiesa sus pensamientos, su fantasía, digamos, la concupiscencia no es ya una enfermedad que se pueda ver en el plano de las relaciones, que eran lo que en la antigüedad sancionaba, digamos, adulterio, en fin, sodomía, etcétera, incesto, sino en el orden de una sexualidad que se repliega sobre el propio cuerpo y sobre el propio sujeto. Por eso surge la experiencia monástica, porque estos monjes a las mujeres solamente podían tenerlas en general en el terreno de la fantasía. Por lo tanto, quiero decir, claro, no era posible descubrir esto en el caso de los sacerdotes regulares, que seguramente no cumplían demasiado en general la regla de la castidad y de la continencia, sino que en el caso de los monjes que estaban obligados ahí. Y hay que ver, yo lo digo al pasar, pero realmente es extraordinario volver a textos muy antiguos, Casiano, siglo VI, el modo y la sutileza con que trabaja los temas del erotismo y la sexualidad, inclusive los sueños eróticos de los monjes, etc. Las conferencias son increíbles. Bueno, de ahí pasa, en la clase siguiente, a hablar de la cristianización expuesta en los casos de brujería y en los casos de las posesiones,
ahí no sé si lo cita, pero está claro que él está trabajando sobre los trabajos de Michel de Certeau sobre la posesión de Ludum, es decir, quiere decir, y de ahí trae una especie de genealogía de la histeria, de las poseídas, a través del fenómeno de la convulsión puede hacer una especie de deslizamiento hacia las histéricas de Charcot, ¿no? Bueno, en relación con esto, todo esto desemboca en esa idea de la familia, una familia, en la familia entonces dice la familia moderna que necesariamente se convierte en una forma replegada de afectos, pulsiones, esa familia nace incestuosa. Entonces, aquello que después del psicoanálisis lo venía a descubrir, en realidad está conformado en una larga historia que finalmente engancha, digamos, con esta experiencia de cristianización. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación también del Fondo de Cultura Económica para realizar uno de los cursos de Foucault sobre el que más he vuelto a lo largo de los años, los anormales. Y agradezco en particular a Margarita la posibilidad de compartir esta mesa con Hugo Besetti, cuya sabiduría en esta materia es tan vasta que me permite a mí ampararme en ella para disimular mis muchas lagunas sobre el tema, para no decir ignorancias delante de la Cámara, ¿no? Pero, gracias, Hugo, por aceptar, ¿no? Bueno, ya dijo, está Edgardo también, con lo cual es todo un papelón lo que voy a decir, pero bueno, ya estoy acá. Considerados en conjunto, bueno, ya lo dijo Margarita, estos dos cursos podrían entenderse como el pasaje de la historia de la locura en la época clásica a la historia de la sexualidad. El poder psiquiátrico se inscribe, como lo señala el propio Foucault, en el, cito, punto de llegada o en todo caso de interrupción del trabajo que hice antaño en la historia de la locura. Aquí no se trata ya de la locura y de los locos, sino de un conjunto más indeterminado de acontecimientos de cuerpo y de discurso que involucran a anormales, atrasados mentales, idiotas. Leo, la educación de los idiotas y los anormales es el poder psiquiátrico en estado puro. Y también a figuras cuya sexualidad afecta severamente el pudor de la neuropsiquiatría. El curso, el poder psiquiátrico, se cierra, como recordarán, con una escena charcotiana rescatada del archivo, descrita por un discípulo sin nombre. Dice Foucault, les citaré para que se entretengan. Ciertamente las citas que hace Foucault son extraordinariamente cómicas, ¿no? Obviamente Foucault goza, delira de placer contando estas cosas que fueron dichas o escritas. Les citaré para que se entretengan este pequeño episodio que encontré en los archivos de Charcot. Es una nota de un estudiante que por otra parte carece de toda ironía. Y cita, lee: el señor Charcot hace acudir a Genevieve, afectada de una contractura histérica. La mujer está sobre una camilla. Los residentes y los jefes de clínica la han hipnotizado previamente. Hace su gran crisis histérica. Charcot, según su técnica, muestra que la hipnosis puede no solo provocar, inducir fenómenos histéricos, sino también detenerlos. Toma su bastón, lo apoya sobre el vientre de la enferma, exactamente sobre el ovario, y la crisis, de acuerdo con la tradición del guión, queda en efecto suspendida. Charcot retira el bastón, la crisis recomienza. Periodo tónico, periodo crónico, delirio, y en medio de este Genevieve exclama: Camille, Camille, bésame, dame tu verga. El profesor Charcot despacha a la mujer, cuyo delirio prosigue. Con este episodio, que se repite cosas que ya Foucault ha presentado, Foucault quiso demostrar que el gran médico de asilo es a la vez quien puede decir la verdad de la enfermedad por el saber que tiene sobre ella, y quien puede producir la enfermedad en su verdad y someterla en la realidad gracias al poder que su voluntad ejerce sobre el propio enfermo. Esta escena final, efectivamente, subrota precisamente el carácter de titiritero del médico respecto de su paciente y la enfermedad a la que puede conjurar como un chamán.
Pero además Foucault deduce de esa gran bacanal, de esa pantomima sexual, así llama la escena, leo, que la sexualidad no es un resto indescifrable, es el grito de victoria de la histérica, la última maniobra por la cual las histéricas pueden más que los neurólogos y los hacen callar. Charcot, que veía todo, incluso los hoyuelos más pequeños y las más ínfimas protuberancias a la luz indirecta del día en el rostro de un paralítico, debía desviar por fuerza su admirable mirada cuando la enferma comenzaba a decirle lo que le decía. En ese momento, dice Foucault, vemos aparecer un nuevo cuerpo que ya no es el cuerpo neurológico, sino el cuerpo sexual. Esa nueva investidura será la atención médica, psiquiátrica y psicoanalítica de la sexualidad. Los anormales, el curso siguiente, como bien ya escucharon por uno, pero no me quedo sin repetirlo porque si no me callo, va pues en esa dirección, que es también la dirección de la voluntad de saber, el primer tomo fallido de la historia de la sexualidad. Y digo fallido porque el propio Foucault así consideraba ese libro, que de todos modos para nosotras fue como un rayo que iluminaba la noche, porque ahora focalizaba su atención sobre los dispositivos de normalización respecto de un conjunto de experiencias completamente comunes a todas y cualquiera, y al mismo tiempo experiencias singulares, las experiencias sexuales. La anomalía y su tratamiento sigue pues ese itinerario, desde la locura hasta la sexualidad, pasando por el territorio de lo irregular indefinido, entendido como un intervalo entre lo extraordinario y lo ordinario. Todavía rescato del poder psiquiátrico un momento de la clase del 5 de diciembre del 73, en el que Foucault toma la palabra en nombre de las disciplinas. No es exactamente el discurso indirecto libre, ese podría decirse que tan común y tan tramposo en los libros de Foucault, sino una voz entrecomillada. Creo posible, dice Foucault, leemos en la transcripción, creo posible decir que a partir de los sistemas disciplinarios, la soberanía familiar deberá hacerse cargo de la siguiente obligación. 2 puntos, comillas. Habla la disciplina. Es preciso que encuentren locos, débiles mentales, cabezas duras, viciosos, y que los encuentren ustedes mismos mediante el ejercicio dentro de la soberanía familiar de controles de tipo disciplinario. Y una vez que en virtud de esa soberanía ahora disciplinarizada hayan encontrado en su propia casa sus locos, sus anormales, sus cabezas duras, etc., nosotros, dicen las disciplinas, los haremos pasar por el filtro de los dispositivos normalizadores y los devolveremos a ustedes conformes a vuestras necesidades, sin perjuicio, desde luego, de descontar nuestra ganancia. Cierra comillas. De ese modo, y sigue diciendo, de ese modo el poder disciplinario parasita la soberanía familiar, exige a la familia cumplir el papel de instancia de decisión de lo normal y lo anormal, lo regular y lo irregular, le pide que le envíe a esos anormales, esos irregulares, etc., extrae de ello una ganancia que se incorpora al sistema general de ganancias y que puede recibir, si lo prefieren, el nombre de beneficio económico de la irregularidad. Esto, como dije, va a parar al curso del 74-75, los anormales, y al libro del 76, la voluntad de saber. Yo, para no abrumarles con demasiadas citas, voy ahora a centrarme en una sola palabra: transgresión. Esa palabra, decisiva para entender la voluntad de saber y su carácter fallido, no aparece ni una sola vez en el curso del poder psiquiátrico. Revisé la versión francesa para constatarlo, y tampoco está presente en la voluntad del saber, pero en cambio prolifera en el curso los anormales. Como ya hemos visto, el curso despliega 3 dossiers de anomalías dentro de la, cito, gran familia indefinida y confusa de los anormales, el temor a los cuales asediará el final del siglo XIX, el monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista. El onanista, por otro lado, es, ¿no?, el motivo de la figura que permite la aparición del cuerpo sexual del niño. Sumados al gran dosis sobre la histeria desplegado en el curso anterior, esas 4 figuras o elementos de la anormalidad irán a parar a la voluntad de saber como procesos de disciplinamiento en el contexto de la política del sexo. Vuelvo a la noción de transgresión. Analizando una pericia psiquiátrica, Foucault señala que este análisis del deseo perpetuo del crimen permite fijar lo que podríamos llamar la posición radical de ilegalidad en la lógica o el movimiento del deseo,
pertenencia del deseo del sujeto a la transgresión de la ley. Y ya en la definición del monstruo la palabra prolifera locamente. Transgresión, por consiguiente, de los límites naturales, transgresión de las clasificaciones, transgresión del marco, transgresión de la ley como marco. En la monstruosidad, en efecto, se trata realmente de eso, pero no creo que sea únicamente eso lo que constituye al monstruo. Solo hay monstruosidad donde el desorden de la ley natural toca, trastorna, inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, el canónico o el religioso. Luego están los monstruos morales, es decir, sexuales, cuyo emblema encuentra Foucault en el archivo, en los textos que se refieren a María Antonieta. Así pues, tenemos a la incestuosa y junto a ella la otra gran transgresión sexual es homosexual. Transgresión sexual es homosexual. Entonces, la monstruosidad como elemento de la anomalía sexual se funda en una operación de transgresión a la ley. Vuelvo a citar. La distancia natural con respecto a la naturaleza, todo esto está subrayado, modifica los efectos jurídicos de la transgresión y sin embargo no los borra por completo. No remite lisa y llanamente a la ley, pero tampoco la suspende. La entrampa y suscita efectos, desencadena mecanismos, exige instituciones parajudiciales y marginalmente médicas. Retomo la historia del concepto transgresión. Como ustedes saben, uno de los grupos disidentes del superrealismo se reunió alrededor de la revista Acefal, razón por la cual se conocen como acefálicos. Bataille, Caillois, el amante de Victoria Ocampo, el fundador de la colección La Cruz del Sur, el enemigo de Lévi-Strauss, etc. Lacan y Dalí. La tapa del número 1 de la revista Acefal, famosa, fue dibujada por André Masson siguiendo las indicaciones de la Conjuración Sagrada, el texto de Bataille que inauguraba la revista. Ese texto dice: el hombre se escapó de su cabeza como el condenado de la prisión. Encontró más allá de sí mismo no a Dios, que es la prohibición del crimen, sino a un ser que ignora la prohibición. Más allá de lo que soy, encuentro a un ser que me hace reír porque no tiene cabeza, me llena de angustia porque está hecho de inocencia y de crimen. Sostiene un arma de hierro en su mano izquierda, unas llamas similares a un sagrado corazón en su mano derecha. En una misma erupción reúne el nacimiento y la muerte. No es un hombre, tampoco es un Dios. No es yo, pero es más yo que yo. Su vientre es el dédalo en el que se ha extraviado, en el que me extravío con él y me recobro siendo él, es decir, monstruo. La cita es fundamental porque define exactamente la estructura de la transgresión, es decir, la identificación con un lugar, definido como un lugar monstruoso, de monstruo, que ignora la prohibición de la ley. ¿De dónde le viene Bataille esto? Bataille había conocido a Alfred, y esta lección, este párrafo, por supuesto, se lo debo a Raúl Antelo, a quien cito nota al pie. Bataille había conocido a Alfred Métraux en 1921. Alfred Métraux, especialista en antropofagia tupinambá y director del Instituto de Etnografía de la Universidad de Tucumán, registró en su diario en 1931, al atravesar el altiplano boliviano, que recién en Chipaya logró comprender la íntima cohesión económica que vincula a toda la humanidad. Se trata, ¿no?, en Chipaya, a raíz de los estudios de etnografía que estaba realizando para la Universidad de Tucumán, Métraux encuentra la íntima cohesión económica que vincula a toda la humanidad. Se trata de la teoría del don o potlatch que había aprendido de Marcel Mauss. Estos asuntos son decisivos en el marco de la formación de conceptos para Bataille. La prohibición de Bataille, la prohibición de matar a la que Bataille se refiere, no solo está suspendida en las prácticas antropofágicas de los tupinambá, que son parientes de los guaraníes, sino que forma parte de un ritual de cohesión comunitaria. Foucault, como sabemos, admiraba mucho los trabajos de Bataille y escribe el prefacio a la transgresión, un texto de 1963. Desde ese año, 1963, Foucault ha venido proponiendo juegos conceptuales a la sombra de Bataille. La noción, tal vez inadecuada a una teoría del poder, es con certeza, digo, sobre el poder no puedo hablar mucho porque, digo, la verdad es que, digo, por eso están los maestros, pero sí
puede decir que es completamente inadecuada para una teoría de los comportamientos sexuales. Aunque la voluntad de saber no pronuncie nunca la palabra transgresión, está allí como una voz atemperada que llega desde los anormales e incluso antes. En el prefacio de la transgresión leemos: lo que caracteriza la sexualidad moderna no es haber encontrado desde Sartre a Freud el lenguaje de su razón o de su naturaleza, sino haber sido, y mediante la violencia de sus discursos, desnaturalizada, es decir, arrojada a un espacio vacío donde no encuentra sino la forma sutil del límite y donde no tiene más allá ni prolongación que el frenesí que rompe a la forma del límite. Salvo en lo que se refiere entonces a la analítica que viene de los cursos inmediatamente anteriores, la historia de la sexualidad empieza exactamente en el mismo lugar. Luego el proyecto se interrumpe y recomienza. Las razones aparecen explicadas de un cierto modo en el uso de los placeres del 84, pero es evidente que Foucault encontró un callejón sin salida, porque no se trata, 8 años después del primer tomo, La voluntad de saber, solo de pedir que la forma general de lo prohibido dé cuenta de lo que puede haber de histórico en la sexualidad. Eso quedaba subsumido en la formación de los saberes que a ella se refiere la psiquiatría, el psicoanálisis y de los sistemas de poder que regulan su práctica, es decir, la ley, trabajo que Foucault considera que bien o mal ha realizado precisamente en estos cursos que estamos considerando. Lo que se le había escapado, ahora lo sabe, son las formas según las cuales los individuos se reconocen a sí mismos como sujetos de la sexualidad, lo que se va a llamar la inquietud de sí. Didier Ribon, que además de biógrafo de Foucault, es un gran teórico de lo queersis, aunque nunca dice queer, me parece que dice más gay. En fin, Didier Ribon ha escrito: cuando en los 80 Foucault llega a reformular su trabajo sobre la historia de la sexualidad en los términos del arte de gobernarse a sí mismo y a considerar el futuro gay en los términos de una estética de la existencia, se inscribe claramente en la estructura de un conflicto que ya ha opuesto la idea gay de la ascesis a la idea heterosexual de la transgresión. Abre paréntesis, escribe Bataille, cierra paréntesis. Ribon considera que la noción de transgresión es heterosexista porque presupone el coqueteo con el límite, que podría presuponer, por ejemplo, la experiencia homosexual. Y ese coqueteo con el límite estaría sujeto, en la perspectiva de Bataille, a un hecho de voluntad, acatar o ignorar la prohibición, mientras que Ribon sostiene que la experiencia homosexual nace de una injuria constitutiva, el insulto al niño o a la niña, que le arroja aún fuera de la ley, que no tiene chances de abrazar o rechazar. Es un veredicto social. Lo que sucede luego, entonces, es el proceso de ascesis por el cual se transforma el yo. Y acá hay una cita larga que no voy a leer, pero la pueden buscar, donde Ribon lo mata a Bataille para siempre. Dice: lo que Bataille no entiende, no puede o no quiere entender, es tal cosa. Es decir, que no se puede elegir el mal o el bien, no se puede elegir el límite una vez que uno ha sido arrojado por la sociedad en un más allá de la ley. Lo que uno tiene que hacer en ese caso es, como Genet, escoger lo que la sociedad ha hecho de uno. La otra falla, entre comillas, si me lo permiten, del curso de los anormales, tiene que ver con algo más tonto, es decir, el galocentrismo que domina irremediablemente la perspectiva de Foucault, precisamente hasta la voluntad de saber, y que le impide registrar acontecimientos de discurso decisivos respecto de la política de la sexualidad. Es ciertamente muy raro, para mí por lo menos, que quien escribió en el 73, prácticamente al mismo tiempo que dictaba El poder psiquiátrico, lo siguiente: llegará un día en que la propia imagen, aún con su nombre, ya no podrá ser identificada por la similitud indefinidamente transferida a lo largo de una serie. Campbell, Campbell, Campbell. Es rarísimo que quien pudo escribir esto en el 73 haya desatendido tan profundamente las teorías sobre la sexualidad y la identidad, es decir, sobre la identificación, que es de lo que se está hablando en esta serie, que es precisamente el libro Esto no es una pipa, que no ha podido
tomar las teorías solidarias con la serialización antitrascendentalista del arte pop, que por supuesto se escribieron en otro idioma y tuvieron efectos que Foucault no tenía derecho a no tener en cuenta. Deleuze, por cierto, sí los tuvo, acaba de citarlo Hugo, con justicia. El curso de los anormales comienza con una pericia psiquiátrica de 1955 y Foucault dice: hace 20 años, apenas 2 años antes de ese 1955, Alfred Kinsey había, 2 años y 10, porque son 2 libros. Alfred Kinsey había publicado pocos años antes Comportamiento sexual del hombre en el 48 y Comportamiento sexual de la mujer, ahora sí, 2 años antes en el 53, los 2 libros que fundan la imaginación sexual de la cultura pop. El método Kinsey es esencialmente cuantitativo. Kinsey era un entomólogo. En el 38 y el 52 realizó con sus becarios 18.000 entrevistas cara a cara sobre 521 ítems totales sobre la experiencia sexual de las personas. Kinsey realizó personalmente casi 8.000 de esas entrevistas. Las respuestas tabuladas y cuantificadas alarmaron a la sociedad norteamericana. Hay niños, pero ya se imaginan. Dado que sería imposible, según Kinsey, sostener clases trascendentales en relación con las experiencias sexuales, el científico propuso una tabla de 7 escalones de 0 a 6, cuyo parentesco con las tablas del sistema de clasificación demográfica según niveles de poder adquisitivo establecido a mediados del siglo pasado por el National Leadership Survey, A, B, C1, C2, D1, D2, E, es evidente, ¿no? Se trata también de una escala de 7 escalones o una serie de 7 nodos a lo largo del cual la sexualidad se va deslizando. Ciertamente el 0 sería el momento más normativo de la escala, es el momento de la heterosexualidad absoluta. Entre las conclusiones dogmáticas a las que Kinsey llegó luego de analizar sus comportamientos, se destacaba la hipótesis genética según la cual es la cultura la que determina la sexualidad innatamente bisexual, es decir, indeterminada, de los seres humanos. Los niños, por otro lado, sostenía el entomólogo, como el resto de los mamíferos, están predispuestos a la actividad sexual desde el nacimiento. Las actividades sexuales entre niños y adultos forman parte de los desahogos sexuales. En circunstancias apropiadas, esas relaciones pueden ser enriquecedoras para el niño. No digo que esto esté bien, digo que esto fue escrito. Digo, pues si no me van a mandar al INADI, no sé. Las actividades sexuales entre niños y adultos forman parte de los desahogos sexuales. En circunstancias apropiadas, estas relaciones pueden ser enriquecedoras para el niño, de donde se deduce la importancia de la educación sexual. Desde el primer momento, insisto, independientemente de su valor de verdad, las estadísticas de Kinsey fueron ciertamente analizadas críticamente y rechazadas en gran parte, pero sobre todo sus conclusiones dogmáticas fueron impugnadas más de una vez. Pero en todo caso, independientemente de su verdad, los comportamientos fueron un éxito instantáneo, bestsellers absolutos, lo que demuestra que ligaban bien con el imaginario de una época que había hecho del desorden, de la clasificación y de la reclasificación, por lo tanto, una de sus obsesiones. Ahí no había transgresión, porque tampoco había ley, tampoco había masas molares, lo que había era deslizamiento a lo largo de una serie de ciertas experiencias físicas que no podían generar ni anormalidad, ni monstruosidad, ni tampoco represión o incitación al discurso. Es decir, si tuviéramos que rescatar esos estudios para nuestro propio presente, sería la arqueología del paradigma no binario, lo que encontraríamos en ese estudio. Yo quise llamar a esta intervención mía la nueva anormalidad, un poco porque vivimos la nueva normalidad, pero sobre todo porque la nueva anormalidad de alguna manera se escribe a la sombra de esa vieja anormalidad que Foucault había trabajado en ese curso extraordinario, pero sin embargo se lee de otro modo, porque me parece que las lecturas militantes que se han hecho de la historia de la sexualidad no han podido desprenderse precisamente de la transgresión y de la parasitación de la soberanía sobre sí por parte del poder psiquiátrico y psicoanalítico para proponer una normalización subjetiva de las sexualidades. El curso Los Anormales, precioso para mi gusto en muchos aspectos,
lo es también porque revela un pensamiento en marcha que debe modificar su dirección precisamente para evitar la piedra de toda posible reconciliación con los trascendentales. Foucault dijo, no se entiende muy bien cómo se pasó una cosa a la otra. Bueno, es porque el pensamiento va buscando, ¿no?, el cauce para ver por dónde puede ir para llegar a alguna conclusión provisoria naturalmente. Las palabras que constituyen nuestro vocabulario sobre la sexualidad merecerían una revisión rigurosa de sus fundamentos, teniendo en cuenta precisamente lo que Foucault ha planteado en los cursos, pero también en la voluntad de saber. Por ejemplo, la autopercepción como víctima debe entenderse en relación con una dialéctica que inmediatamente percibe a alguien o coloca a alguien en el lugar de victimario, no hay víctima sin victimario. De modo que la autopercepción ya no es meramente un asunto de soberanía sobre sí, sino también y sobre todo un asunto de veredicto sobre los demás. Y Eribon, como he dicho, nos ha regalado una teoría extraordinaria sobre los veredictos sociales. Fíjense que al mismo tiempo que Foucault dictaba los anormales, se preguntaba a propósito de Herculín Barbin: ¿verdaderamente tenemos necesidad de un sexo verdadero? Con una constancia que roza la cabezonería. Bueno, aclaro, Herculín Barbin son unas memorias de una chica que después se descubrió médicamente a través de pericias que en realidad no era una chica sino un hombre, un intersexual, que por supuesto tuvo para Foucault, o sea, cometió ¿cómo decirlo?, la gracia de escribir sus memorias, que Foucault prologa. Entonces, en el prólogo, Foucault escribe esto: la chica chico termina muriendo. Foucault escribe: ¿verdaderamente tenemos necesidad de un sexo verdadero? Con una constancia que roza la cabezonería, las sociedades de Occidente moderno han respondido afirmativamente. Han hecho juzgar obstinadamente esta cuestión del sexo verdadero en un orden de cosas donde solo cabe imaginar la realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres. La realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres. Esta juntura entre la realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres replantea ese desorden de la ley natural que toca, trastorna, inquieta el derecho civil, canónico, religioso, tal como lo hemos leído en el curso Los Anormales, e interroga, creo, nuestras políticas de la identidad atrapada entre dos mandamientos contradictorios: la identidad autopercibida y la identidad inferida, que es la que masivamente domina hoy la esfera digital. Lo que quiero decir es, los cursos son a veces mucho más oscuros que los libros de Foucault, precisamente porque como abundan en citas y abundan en conclusiones provisorias a partir de esos elementos de archivo que Foucault va trayendo a cuento, a veces uno tiene que recurrir a leer artículos en los libros o artículos o cosas sueltas para entender, bueno, ¿qué quiso decir en esa clase? Vamos a buscar un argumento que uno puede. Entonces, el curso de los anormales parece que se entiende mucho mejor cuando uno le encuentra la palanca en otras cosas que Foucault fue escribiendo al mismo tiempo que dictaba estos cursos. Decía entonces, mandamientos contradictorios: la identidad autopercibida y la identidad inferida, que es la que masivamente domina la esfera digital. Nuestra esfera, la única, la que no tiene escapatoria, la jaula de hierro beberiana, si así quieren. Habría entonces que preguntarse si la intensidad de los placeres, interpretada como un conjunto de comportamientos, permite inferir una identidad sexual o de género, y hasta qué punto esa inferencia es correlativa de la identidad autopercibida, o si más bien se trata de una respuesta a la anormalidad establecida previamente según un veredicto social. Es decir, me autopercibo identitariamente o sexualmente. Esa autopercepción se puede realmente pensar como un movimiento de libertad total y absoluta, o más bien reposa en veredictos sociales que he recibido yo como ser pensante, como niño o niña pensante, y que por lo tanto me llevan o a adoptar un mandato o a rebelarme contra ese mandato. Lo que va a elegir Foucault, naturalmente, es la tercera opción, que es la vía de la ascesis, que no tiene nada que ver ni con la aceptación del mandato ni con la rebelión ante ese mandato, que sería la opción transgresiva. Jack Halberstam, uno de los más influyentes teóricos queer y trans, ha incorporado a su repertorio precisamente la noción de monstruosidad, trayéndola directamente desde estos cursos y sobre todo de los textos de Foucault, pero al mismo tiempo ha
dudado o ha señalado algunos riesgos sobre ciertos discursos en torno a las infancias trans que son perfectamente asimilables desde su perspectiva al sistema neoliberal, para no hablar de las iglesias. Para Halberstam, la infancia es una pantalla donde es proyectada la normatividad de género, pero nos recuerda la diversidad que es espontánea en los sujetos presociales y que naturalmente no tendría por qué acotarse a un régimen binario, porque, cito a Halberstam, la inestabilidad de la infancia significa que el género es necesariamente algo incierto antes de que las dinámicas familiares y heteronormativas lo conviertan en algo claro y verdadero. En esta cita pueden reconocer naturalmente varias de los que yo hice ya de los cursos de Foucault. El único libro que cita en este texto que estoy citando, que se llama Trans con asterisco, de Halberstam, el único texto que se cita de Foucault es precisamente el primer tomo de la historia de la sexualidad. En todo caso, de lo que se trata es de revisar a la luz de las ideas de Foucault estas nociones que nosotros abrazamos tan militantemente y ver hasta qué punto esas ideas pueden funcionar en términos de un paradigma crítico, en términos de las disciplinas y sobre todo en términos de los dispositivos de poder, o más bien son su continuación. Las familias, tal vez entendidas ahora como dispositivos normalizadores parasitados por el poder disciplinario, como en estos cursos de Foucault se subraya, otorgan a la infancia la capacidad para inferir a partir de un conjunto de comportamientos una identidad continua, a través precisamente del mecanismo de la autopercepción, pero en modo alguno el derecho a decidir sobre sus comportamientos sexuales. Ahora sí no puedo sino decirlo: el viejo y querido niño puto, la vieja y querida niña marimacho permanecen así como figuras de la nueva anormalidad. Nuestro copy, de quien se dice que se encontraba con Foucault en los baños sauna parisinos, nos regala, para resolver este problema, una fórmula preciosa que declina la transgresión a la ley en un proceso de asunción ascética del self. Copy escribe en Cachafaz: seremos monstruos monstruosos, haremos circo ambulante. Gracias. Muchas gracias a ambos. Tenemos un espacio para intervenciones, preguntas del público, comentarios. ¿Hay alguna pregunta por aquí? ¿No? Sí, yo era lo que iba a hacer, pero estaba esperando. No, simplemente en relación con la cuestión de Bataille, ¿no? Que pensaba también que justamente esa observación que yo hice muy al paso acerca del grotesco en el poder también se ancla en los cuadros de la heterología, ¿no? Y que hay todo un linaje que es muy interesante, y me interesaba cruzar con la observación de Hugo. Bueno, en el caso de Bataille, Foucault hace el prefacio ahí para Gallimard en el 70 y escribe el prefacio de la transgresión y digamos reconoce esa influencia. Pero Hugo señalaba también algunas fuentes no mencionadas por Foucault. Entonces ahí me parece que hay un juego entre el mostrar y no mostrar ese linaje intelectual que puede tener un cierto interés. No sé en el caso de los autores que Hugo mencionaba, cuál podría ser la causa, ¿no?, de que Foucault no develase esa afiliación intelectual, si es que hay alguna hipótesis. Yo no sé si en esos casos, digo, tomo el caso de Gusdorf, que es el más sorprendente, porque trabaja sobre la historia del yo, digamos, sí, una larga obra alrededor de la historia del yo. Por un lado hay cuestiones que tienen que ver con circulaciones, yo diría, de cultura, porque ¿cuál es el tema del Córdoba está en Estrasburgo,
Estrasburgo, ustedes saben que es franco-alemano, ¿no? Y justamente él es alguien que yo diría trabaja de un modo que pocos franceses han trabajado toda la tradición de la cultura alemana, no solo filosófica, sino también literaria y también la historia que viene de la cultura, incluso la historia del yo y del sujeto en el autorretrato, en la experiencia religiosa, etc. La relativa ignorancia de Foucault es la relativa ignorancia de toda su generación. Que yo sepa, ninguno de esa generación mayormente encuentra que Gödel sea alguien con quien interesa discutir. Cosa que por supuesto encuentra del otro lado, porque Gödel es alguien profundamente antiestructuralista, antisampliano, es decir, en realidad bombardea también, digamos así, el bastión parisino, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas cuestiones que son más del orden de la sociología y del poder y de los círculos juega en ese caso. Ahora, que no lo podía conocer, seguro. Ahora, que haya tenido influencia en su trabajo es más dudoso. Yo no sé si digo, porque al mismo tiempo es cierto que él siempre definió de un modo bastante personal y bastante digamos así, bastante autosuficiente su propio camino. El caso de Elias es diferente. Bueno, Elias también autor alemán, pero cuya obra se conoce en inglés y se conoce muy tardíamente. Probablemente también en Francia llegó muy tardíamente la obra de Elias, traducida o por lo menos prologada por Chartier. En fin, digo, es algo que probablemente no tenía forma de conocer, ¿no? Ahora, en relación con el surrealismo, digamos, con esa zona de la literatura, está claro que él escribe, él tiene una relación, digamos, de cercanía con la actividad ecológica de Breton. ¿Cómo? La actividad ecológica de Breton. Escribe, ¿no? pero además hay los primeros textos sobre literatura giran alrededor de eso, y uno puede ver el modo como recupera eso justamente en la visión heroica de las histéricas, ¿no? Las histéricas hacen callar a Charcot, lo cual parece victoriosas de algo que la historia no tiene nada que ver con eso. Realmente las histéricas estaban bastante más jodidas que Charcot en esa lucha, en esa confrontación, pero de cualquier manera, digamos, en todo caso, construye esa que no deja de ser también, que no deja de reproducirse en el caso de las poseídas, ¿no? Es decir, cuando hace la contraposición entre las místicas y las poseídas. Las poseídas, al igual que las histéricas, son las que dicen: ustedes quieren que yo hable de esto, les tiro todo, ¿no? Y hasta que me hagan callar, o en todo caso me pongan al confesor al que no pueda seducir, porque el otro tema es que la sexualidad también se introduce en esas supuestas relaciones pastorales que deberían ser reguladas, digamos así, por el poder. Pero quiero decir, uno puede encontrar ahí a un Foucault, digamos, en los años 70, que todavía recibe algo de del impacto de esa primera familiaridad con ese... Te leo unos fragmentos del archivo del surrealismo número 4, una revista. Es un diálogo. Peré, ¿qué piensas de la pederastía? ¿Qué no? ¿Desde qué punto de vista? ¿Moral? Peré, sí. ¿Qué no? Desde el momento que dos hombres se aman, no tengo ninguna objeción moral a sus relaciones físicas. Protestan Breton, Perret y Unique. Desde el punto de vista físico, la pederastía me disgusta tanto como los excrementos. Desde el punto de vista moral, yo la condeno. Prévert, estoy de acuerdo con que no, es decir, no le importa nada. Breton, yo acuso a los pederastas de proponer a la tolerancia humana un déficit mental y moral
que tendrá a erigirse en sistema y a paralizar todas las empresas que yo respeto. Yo hago dos excepciones solamente, una en relación con SAT, estoy traduciendo, y otra más importante para mí en favor del orden. ¿Cómo justificas estas excepciones? Bretón, todo está permitido por definición a un hombre como el Marqués de Sade, porque la libertad de costumbres fue para él una cuestión de vida o muerte. Donde vemos una vez más la única posibilidad, de pensar la homosexualidad en el contexto del superrealismo, y esto va a ser lo que hace ruido en ese primer momento de la historia de la sexualidad, tiene que ver una vez más con la transgresión. Solamente Sade puede estar a la altura de los valores morales de un surrealista como Bretón, ¿no? Que era una persona siniestra, tal como lo fue el más grande de los surrealistas españoles, que hace una película, no quiero decir su nombre porque lo detesto, que se llama El perro andaluz, para burlarse precisamente de su amiga marica Federica García Lorca, ¿no? Con lo cual el surrealismo es efectivamente un movimiento detestable en términos de su posición a propósito de la homosexualidad. Perdónenme los españoles que están allá al fondo. ¿No lo quieren a Buñuel tampoco? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no incorporo una a lo que se acaba de discutir para hablarme de... Está bien. Si no, gracias. Bueno, ahora sí, decía que incorporo una pregunta a lo que comentaban recién, particularmente a lo que decía Daniel. Bueno, finalmente el monstruo, el incorregible, el onanista, también son individuos que de alguna forma son planteados como aquellos que no se pueden controlar a sí mismos, ¿no? O sea, aquellos en los cuales ha fallado aquel dispositivo descrito por Elías en el proceso de la civilización, que es la erradicación de lo animal en lo humano, de algún modo, ¿no? O sea, habría algo monstruoso por hibridación, o sea, algo naturalmente que está mal, según las leyes naturales, pero de súbito además no estamos ante animales, sino ante personas, y esas personas no parecen poder controlar su conducta, con lo cual es como si se solapasen distintos niveles, ¿no? Sí, pero eso está en el curso de los anormales y está planteado precisamente como el paso al psicoanálisis. Lo que Foucault señala de una manera muy sutil pero muy elegante es que precisamente el momento en el cual se psiquiatriza al niño, es un niño en particular que se llama Joy o algo por el estilo, que es el que se hace masturbar por sus amiguitas del pueblo. En ese momento es cuando la psiquiatría se generaliza y cuando descubre el instinto, eso no controlable. Y eso va a dar la base, él dice, inclusive se burla de Freud, dice el bueno de Freud, algo por el estilo, ¿no? Que parece como que está todo bien, pero en realidad lo hace sino continuar precisamente a partir de una teoría pulsional, es decir, a partir de algo que se funda en el instinto, en la captura precisamente, y esto yo creo que vos tenés mucha razón, yo no lo había pensado, que tiene que ver ya con haber leído el Antiedipo, por lo menos saber de qué trataba ese curso, el curso que estaba dando Vanzen Deleuze antes de publicar incluso el libro, ¿no? Es decir, que el instinto mismo está considerado como ese pasaje de la psiquiatría del psicoanálisis en los anormales, y que tiene que ver con esa idea de, bueno, hay que ir a controlar ya no solamente, digamos, efectivamente los actos que se cometen, y por lo tanto uno puede decir esta persona es idiota, porque ¿qué es un idiota? Dice Foucault, una persona que no termina de crecer, una persona que está ligada al infantilismo, ¿no? Y por eso la infancia resulta ser el centro de irradiación de la psiquiatría en principio, naturalmente luego del psicoanálisis con su idea, bueno, en fin, ya bastante destemplada y desvalorizada a propósito de la función edípica y ese tipo de tonterías. Lo digo para que digas vos algo, ¿no? Para que diga algo a favor de quién. No sé. No. A ver. Hay como una, digamos, un desajuste de Foucault que investiga sobre la sexualidad
y el Foucault que interviene o que no interviene sobre los temas de lo que podría ser la cuestión sexual, particularmente alrededor del movimiento gay. Y esto, como vos sabés, no se lo han dejado de reprochar, ¿no? Su propia actividad homosexual formaba parte de una vida secreta. Nunca hizo ningún tipo, pero digo, es un... Y entonces, ¿cuál es? O sea, la idea de coming out es una cosa como, ¿qué pretenden de este pobre hombre? No paró de hablar del asunto. Estoy describiendo. Ahora, quiere decir, tiene un nombre de 40 años. Seguramente eso se conocía, pero quiero decir, nunca lo convirtió en tema de sus escritos. Incluso de los escritos sobre los que intervenía, porque no era simplemente un profesor de colegio francés que daba sus cursos, sino que intervenía sobre las cuestiones políticas, sobre las cárceles, en fin. Era un intelectual, digamos así, con ciertos compromisos. Ese compromiso no lo tomó, lo describo simplemente. Pero entonces, ¿cuál era su operación? Evidentemente, si bien vos podés, en relación con el tema de la sexualidad, si bien vos podés encontrar ahí, en el texto sobre la alexina y el culismo, la relación con la verdad. Hay poco en la relación a la idea de la sexualidad asociado a un principio de identidad. Más bien, él tiende a disolver esa relación. Efectivamente, y eso sí tiene que ver con lo que podría ser, digamos así, el horizonte del antiedipo, es decir, una sexualidad sin estructura. Foucault, que viene de esa tradición estructuralista, no usa prácticamente el término estructura a partir de estas investigaciones. Dispositivo es el término que de algún modo reemplaza estructura y al mismo tiempo que no estructura nada, por lo menos en los términos de la idea de la estructuración fundante, y en ese sentido va a ir más bien hacia la idea de una sexualidad proliferante, los usos de los placeres, en fin, todo eso que va a ir rodeando en términos de una sexualidad sin jerarquía. Y eso le lleva a los problemas. Yo no sé si conocés la anécdota. En Francia se está modificando, no sé bien cuándo fue eso, pero debe haber sido años 80, antes de su muerte, o fines de los 70. Se está modificando el Código Penal. Entonces, Foucault, que ha hablado tanto, Gales, Catedra, etc., le piden opinión sobre algunos artículos del nuevo Código Penal. Foucault dice: la violación no puede ser un delito, porque que una mujer sea agredida en sus zonas sexuales no puede ser distinto de que sea agredida en la cabeza o en las piernas. En todo caso, esto significa darle a la sexualidad, por así decir, un rol central en la organización, digamos, de la digamos, de una cierta identidad del sujeto, de un fundamento del sujeto, al cual él se niega, porque en todo caso de lo que se trata es más bien de disolverla en los placeres. No hace falta decir que las feministas lo quieren colgar en la plaza pública y arrojarlo al fondo del Sena. Es decir, cuando las ideas de Foucault, aquellos que se despliegan consecuentemente a partir de su posición contraria a cualquier tipo de idea de una organización estructurante del sexo, se quieren desplegar en términos de una posición, digamos así, de intervención, se produce eso. Con lo cual, yo diría, desde el punto de vista del movimiento gay, mejor que Foucault, no sé un poco, porque no sé qué podría llegar a, ¿no? Digamos, siguiendo ese razonamiento, digamos, no sé, digamos, lo que podría surgir de allí. Pero lo que quiere decir es que yo no creo que sea posible encontrar en él, digamos, un tema de discusión, el sostén de una lucha, y, digamos, que coloque en el centro la cuestión de la identidad o de la contraidentidad. Me parece que pasa por otro lado lo que puede aportar. Bueno, Thomas Judith Butler es una especie como de
desecho de Foucault. Jack Halbert, que decir, o sea, digo, toda la teoría queer sale de Foucault. Salvo, qué sé yo, la que sale de Deleuze, lo que es un poco más, para mi gusto, interesante y sofisticado, pero en todo caso, digo, son como dos grandes teorías, ¿no? Rosy Braidotti es más deleuziana, Judith Butler es totalmente Foucaultiana. Es más, se le reprocha que es demasiado freudiana todavía para ser suficientemente Foucaultiana, ¿no? Pero quiero decir, toda la teoría queer sale de ahí. Con lo cual algún fundamento tiene que tener. Bueno, más bien esta idea de que Foucault tiene esta especie de trabajo casi arborescente en relación a ciertos temas, y ahí puede encontrar. Ahora, si uno busca una cierta coherencia en su mirada más sobre la cuestión sexual en términos de objetivos de lucha, digamos, una política de la sexualidad, lo veo medio más complicado, pero no sé, no conozco tanto, digamos, esa apropiación. Ahora, es cierto que Foucault ha sido apropiado en los Estados Unidos de modo bastante diferente del modo como se leía en Francia. En fin, hay en todo caso, que también es una cuestión para preguntarse, ¿no? Hasta qué punto cada uno no encuentra el Foucault que le viene bien, ¿no? Parece que hay algo de eso, ¿no? Pero está bien, porque efectivamente la productividad de un pensamiento y de una indagación está en eso, lo que él mismo decía de su propio trabajo. Yo uso, ¿no? Cuando decía usted marxista, no, yo uso a Marx, yo uso a los autores, ¿no? Una idea absolutamente utilitaria, pragmática del trabajo intelectual. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No. ¿Alguna intervención? Me parece que está claro que lo que quiere decir, perdón, no entiendo mucho, no fue un militante de la homosexualidad. No, bueno, esto se lo han señalado. No la militó, eso, Ah. bueno. El otro tema es que Es un poco tardío. Cuando Foucault va a los Estados Unidos y le dicen, che, loco, ¿por qué no decís alguna cosita? Entonces ahí él se compromete un poco más, pero es ciertamente tardío y tiene que ver con una pudibunde, la cosa francesa, que son provincianos, gente que no lee otros idiomas, como aquí señaló él, ¿no? Pero quiere decir, Roland Barthes no lee Benjamin, y escribe un libro sobre fotografía, ¿qué se le ocurre? Está mal de la cabeza, para nosotros que somos americanos, todo, venga todo, ¿no? Ellos no, ellos es, yo archivo francés. O sea, Charcot tiene la suerte, se fue francés, y no, ¿qué hacía con estos cursos? Este hombre no podía hacerlo, ¿no? Entonces, hay un provincianismo que tiene que ver con cierto pudor, ¿no? Que acá no tenemos, qué sé yo, o sea, tanto los americanos como nosotros somos gente que venimos los indios, ¿no? O sea, lo mismo, que nos van a venir acá con vergüenzas, ¿no? Entonces, cuando Foucault va a California, cuando lo hacen probar Peyote, cuando efectivamente tiene viajes alucinógenos y cuando los llevan, ¿no? de gira a las fiestas Leder, etcétera, él dice, mira, y escribe textos muy interesantes, como por ejemplo, el sadomaso es la única invención moderna sexual que vale la pena considerar. Eso lo dicen los cursos. En los cursos estos dicen la sexual, o sea, y en la historia del primer volumen, la verdad es que nadie inventa nada, los romanos hacían estas cosas, digo, todo esto es muy viejo. Pero después él, cuando va a Estados Unidos, dice, no, esto no, esta escena de la ficción, esta escena es ciertamente novedosa, ¿no? Y esto es una invención, un tipo de sexualidad propiamente moderna. Tiene textos muy lindos sobre eso. Entonces el hecho de que lo puedan retomar desde el movimiento queer tiene que ver también con esa contradicción y esa ambigüedad, un poco, ¿no? Bueno, o sea, Hugo lo considera ambiguo y contradictorio, yo no. Para mí, o sea, Foucault desde, qué sé yo, desde la historia de la locura, él mismo estuvo al borde del suicidio, ¿no? O sea, quiero decir, Foucault lo que está pensando es, ¿quién soy yo? Digo, porque la modernidad, en la perspectiva de Foucault, es ese pensamiento. ¿Quién soy yo? Entonces, todo
se puede interpretar en ese sentido como una búsqueda en relación de, bueno, qué cosas son. Hay un texto muy hermoso de Rilke, que naturalmente Foucault no tiene que haber leído porque no va a leer en alemán, pero hay un poema de Rilke que se llama Actor Sorreco de Apolo, que termina con un verso muy famoso que es: debes cambiar tu vida. ¿Qué significa esa apelación? Significa, es la cultura que me dice que yo cambie mi vida, por lo tanto es un mandato cultural, es un mandato contracultural, dado que Rilke estuvo en comunidades hippies, donde había, qué sé yo, gente que tenía fiestas sexuales y cosas por el estilo. ¿Es cultural o contracultural, o se trata de asumir un proceso de autopoiesis, un proceso de autotransformación? Es decir, ¿no? Y digo, las tres opciones me parece que son efectivamente las que están trabajadas en todo el tiempo a lo largo de la obra de Foucault. Obviamente lo último que él va a decir, porque se muere, y se muere de sida, es, ¿no?, en la historia de la sexualidad tiene que ver con esto, con la inquietud de sí, tiene que ver con la forma de alcanzar, ¿no?, una cierta verdad sobre el self a partir de procesos de accesos. Y me parece, bueno, que eso tiene que ver con, bueno, la vida de él. Y fíjense que, bueno, no. Que si uno compara los cursos de Foucault, los cursos de Roland Barthes, que fueron amigos, después se pelearon, pero básicamente eran, digo, van muy parejos, ¿no? Toda esta cuestión de lo comunitario, de lo monacal, etcétera, como vivir juntos, se llamaba el curso, tiene que ver también con estas ideas de los cursos de Foucault. O sea que hay como una especie de, bueno, está bien, Roland Barthes, sí, todo se publicó después de la muerte, pero bueno, si Fragmenta de un discurso amoroso, que es un libro de una loca, no sé qué es un libro de una loca. Más loca que eso solamente Manuel Puig. No, simplemente porque al final de los cursos nos hemos embarcado en un rumbo incierto. Pero está todo, no, pero yo no digo que sea contradictorio, yo digo que él no aceptaba que la cuestión de la sexualidad, incluso las luchas en relación a la sexualidad, se relacionaran con cuestiones de identidad. Yo creo que él, digamos, me arriesgo a decir que él no hubiera aceptado ser identificado como parte de un movimiento gay o parte de un movimiento donde además cada minoría sexual tiene que afirmar su identidad. Entonces gay, lesbi, yo no puedo repetir la sigla, digamos, ¿no? Entonces, creo que no entraba en su órbita. En todo caso, es lo que, por supuesto, no hay un sexo verdadero, significa el sexo se disuelve, y ahí estaría la cosa deleuziana, se disuelve rizomáticamente, ¿no?, en una dispersión de placeres. Ahí es donde él encuentra la productividad de la sexualidad, llamémosle con muchas comillas, predípica, digamos, lo cual ya supone obviamente implantarle ahí, digamos, un principio de estructuración que rechazaría, que es decir, la sexualidad es polimorfa, y por lo tanto no creo que obviamente no lo iba a cuestionar, pero no creo que le interesara, digamos, reordenarla en términos de formas identitarias, así sean, digamos, contraidentitarias. Simplemente eso, digo, en ese sentido no sé si me da la impresión de que no le interesaba, digamos, que no formaba parte de su horizonte, no solo teórico, sino político, porque además Foucault se definía como un intelectual y por lo tanto interesado en la política, ¿no? Bueno, ya estamos en hora y tenemos que cerrar esta mesa que fue realmente muy estimulante. Les agradezco una vez más y les agradezco a todos, todas que hayan estado aquí con nosotros.